En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Bueno, hermanos, continuamos con nuestra lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Recordarán cómo en días pasados Pablo expresaba su gratitud a la comunidad de Corinto por esta gran colecta que habían hecho todos en favor de los hermanos pobres, en favor de los hermanos necesitados. Situación que ciertamente siembra un precedente y un hecho pues primero para la comunidad cristiana, puesto que nunca se hacían este tipo de acciones, ¿no? Ciertamente se ayudaba a alguien en sus necesidades, pero ya organizarse como tal para hacer una colecta y estar ayudando constantemente a hermanos necesitados, ciertamente es algo nuevo. Y en este sentido, al ser algo nuevo, ciertamente Pablo, aunque se llena de alegría al contemplar esto, pero también se llena de temor. ¿Por qué? Porque sabe que también se presenta ahí un riesgo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, creo que todos lo sabemos, lo peligroso que es el dinero, ¿verdad? En este sentido es una gran bendición el tener, pero también el tener en demasía nos puede llenar de soberbia y en ese sentido nos puede llegar a cometer grandes faltas. Y en ese sentido la preocupación de Pablo se centra más en los pastores, ¿verdad? Porque al final de cuentas, al tener que administrar tales cantidades de dinero, ciertamente que son dirigidas para la gente necesitada, nos puede ganar la ambición, ¿verdad? Nos puede llenar la soberbia. En ese sentido, cuántos escándalos ha habido a lo largo de la historia, pues ciertamente de enriquecimiento a partir o a costas de la buena voluntad de las personas, ¿verdad? Y es que en ese sentido, hermanos, creo que a todos nos mueve la necesidad o el contemplar el sufrimiento y el dolor de la gente necesitada. Cuántas causas que en el fondo han sido torcidas se presentan en torno o a favor de los pobres, ¿verdad? Personas que se manifiestan como que están a favor de apoyar las necesidades del pueblo, apoyar las necesidades de la gente necesitada, pero pues lo único que hacen es enriquecerse a sí mismo, ¿verdad? Lo único que hacen es enriquecer a un grupo cercano a ellos. Quizás lo podemos ver más claramente o más evidentemente en otros países donde ya hay principios o ideologías políticas que han llevado a esta situación, ¿verdad? Donde vemos que los dirigentes, donde vemos que los gobernantes, según esto, se manifiestan que están tratando de defender al pueblo en sus necesidades, pero sin embargo vemos el pueblo cómo está sufriendo, ¿verdad? Bueno, esta situación que contempla Pablo también lo manifiesta como una garantía el que sea precisamente la iglesia quien dirija esta comunidad. ¿Por qué? Porque en pocas palabras hay un responsable, ¿verdad? Y en ese sentido, en caso de un abuso, en caso de que la realidad material pueda superar a los mismos límites morales de un pastor, sin embargo hay quien dé la cara, ¿verdad? En ese sentido, pues entendemos que incluso yo o cualquier sacerdote, si comete un abuso en este mismo ámbito, si es víctima de la avaricia, pues al final de cuentas hay un obispo que es el que da la cara, ¿verdad? Y en ese sentido tiene que responder ante los errores, ante las faltas de ese pastor. Por ello, en este sentido, hermanos, tenemos que reconocer que así como criticamos muchas veces a la iglesia por muchas cuestiones, también tenemos que reconocer que es ella la que da la cara en muchas situaciones bastante dolorosas, bastante difíciles. Ciertamente se me hace un hecho un tanto doloroso. Ustedes recordarán hace algunos días, no recuerdo bien en qué país fue, se me fue ahorita el dato, donde los colegios católicos por situaciones económicas, por situaciones materiales, ya no pudieron pagar la pensión de de los maestros, ¿verdad? Y en este sentido llegó el momento en que se declararon en bancarrota, se declararon en quiebra, porque no había manera ya de sostener pues este tipo de economía. En medio de ello, aunque suene escandaloso,
pero ciertamente el Vaticano dio la autorización a la iglesia, en este caso al obispo, para que vendiera el seminario, para que vendiera la casa episcopal para pagar las deudas de ellos. Digo, se me hace un hecho escandaloso en el ámbito de reconocer que ciertamente los colegios católicos normalmente funcionan como un ente separado de la iglesia. Pero en este sentido la iglesia, a pesar de esta situación, asumió su responsabilidad, ¿verdad? Yo creo que a todos nos duele el hecho de tener que llegar a esto, ¿no? De tener que desprendernos de cosas materiales que son hechas precisamente para beneficio de la misma iglesia. Pero en medio de esta situación se me hace ciertamente un hecho, digno de reconocer cómo en este caso el Papa y el Vaticano pues reconocieron que hay que aceptar la responsabilidad, ¿no? Independientemente como haya sido. Y así tenemos que entenderlo, hermanos. Es verdad, es una tentación siempre latente el abuso en el ámbito del dinero. Por ello la importancia de orar constantemente por nuestros pastores, pero también de reconocer pues la labor que hace nuestra iglesia, ¿no? De repente yo a veces contemplo a nuestro obispo y ciertamente digo, pues a pesar de su edad y a pesar de todo, pues procura estar pendiente de nosotros, ¿verdad? Tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Es la realidad que nos toca vivir, puesto que somos seres humanos. Pero por otra parte reconocemos que es una bendición tener pastores, tener obispos, tener la misma iglesia que está al pendiente de sus hijos, no solamente en las cosas buenas, sino también en los errores que cometen. Por otra parte, el evangelio del día de hoy, ya no quisiera extenderme bastante, porque ciertamente reescuchamos el día de hoy pues el pasaje del Padre Nuestro, ¿no? Recordaremos cómo el día de ayer San Mateo insistía en la importancia de orar en lo privado, de orar en lo secreto, ¿verdad? Y en este sentido nos presenta el Padre Nuestro con estos 7 peticiones que se hacen al Padre. Oración por excelencia de todos nosotros como cristianos, y es precisamente nosotros rezamos la oración de San Mateo, ¿verdad? Que es la que tiene estas 7 sentencias. Sin embargo, el mismo pasaje del día de hoy centra toda su atención en una realidad muy palpable, que es precisamente el perdón, ¿verdad? Bueno, no quisiera extenderme, simplemente, hermanos, hay que reconocer lo que siempre les he dicho, que el perdón no es un sentimiento, el perdón es un acto de la voluntad, ¿verdad? Es verdad, una persona te causa un daño y en ese sentido suscita un sentimiento contrario, pero si nosotros le damos rienda suelta a ese sentimiento, pues ciertamente cada vez irá creciendo, ¿verdad? Por ello sí es importante que a pesar del dolor que suscitan esas personas por habernos causado una herida, pues nosotros procuremos no dejarnos dominar por nuestros sentimientos, sino dejarnos guiar por la razón. Y en este sentido, a pesar del dolor, actuar pues ciertamente con respeto, actuar ciertamente con fraternidad, tratar de ser buenas personas con estos mismos. ¿Para qué? Para tratar de frenar de seco ese sentimiento que puede causar tanto daño, ¿verdad? Recordemos, como les decía algunos pasados, cuando Cristo nos decía, si alguien te da una mejilla, ofrécele la otra, ¿verdad? Y en este sentido es una manera de frenar en seco el mal, porque de otro modo se convierte en una rueda, de otro modo se convierte en un círculo vicioso que no podremos frenar con nada. Por ello la importancia de presar siempre en la gracia de Dios.